Wrestling has more than one royal family. El socialismo, sin embargo, tiene mucho mejor prensa, en principio, que lo que tiene el liberalismo, así en términos generales. Si tú comparas, y fue bien increíble cuando murió Fidel Castro, Jean-Claude Juncker en la Unión Europea dijo que había muerto un héroe para mucha gente. Trudeau salió a decir que era una especie también de héroe, campeón, defensor de una serie de derechos y libertades. Si tú comparas la cubierta del New York Times cuando muere Fidel Castro con la que ocupó cuando murió Pinochet, por ejemplo, cuando murió Pinochet el New York Times dice: Pinochet, un dictador que reinó por el terror, muere a la edad de 80 y tantos años. Cuando muere Fidel Castro dice: Fidel Castro, el revolucionario que desafió a Estados Unidos, muere a los tantos años. En una forma mucho más condescendiente y mucho más favorable. Y quería leerte un tuit que fue de nuestra presidenta de la República, de presidenta Bachelet, cuando fallece Fidel Castro. La presidenta Bachelet tuiteó: mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. Michelle Bachelet puede hacer ese tuit y la verdad es que no paga, hubo una cierta reacción por supuesto, pero no paga un mayor costo, como tampoco lo paga Jean-Claude Juncker. No. ¿Por qué ese doble estándar gigantesco que existe cuando se enjuician los crímenes, que lo de que habla también Jean-François Revel habla de esto, cuando se enjuician los crímenes, los genocidios, el totalitarismo del socialismo, es mucho más blando, y cuando se trata de otro tipo de dictaduras es mucho más duro? Friedman es un buen ejemplo. A Friedman lo acusaron muchísimo por haberse juntado con Pinochet 45 minutos a hablar de cómo controlar la inflación, pero no le dijeron nada cuando se junta con los dictadores comunistas. No hubo ninguna campaña de boicot por eso. ¿Cómo te explicas tú este doble estándar realmente a veces desesperante? Cuando se habla del socialismo, generalmente se habla de un sueño, de una irrealidad, se habla de esa quimera que es la de la sociedad perfecta, ¿no? El atractivo del socialismo viene de esa quimera, la sociedad perfecta, sin explotados, sin explotadores, sin racismo, sin la lucha por la vida, no, la armonía, la perfecta, digamos, coordinación entre todas las actividades para hacer la vida feliz. Es un mito que tiene una fuerza atractiva extraordinaria, y entonces el socialismo no solamente es la realidad, los campos de concentración, la penuria, la corrupción, la aniquilación del individuo dentro del sistema tan absolutamente inhumano que crea el socialismo. No, el socialismo es ese sueño, esa quimera, a la que nunca hemos renunciado. En el fondo de nosotros hay siempre un soñador que cree posible esa sociedad perfecta. Entonces, cuando muere un Fidel Castro, hay que decir que en el caso de Fidel Castro además había la aventura, ¿no? Fidel Castro pues es una aventura, son los revolucionarios cubanos que se enfrentan a la dictadura de Batista, que era una dictadura, luchadores, se van a la sierra con un fusil, poco a poco van derrotando un ejército. Hay una mitología, digamos, del héroe, de la aventura en torno a Fidel Castro, que uno entiende que tienda, digamos, a ser tolerante con los horrores que cometió Fidel Castro en Cuba, mucho más comprensivo que con una dictadura de derecha. Una dictadura de derecha es una dictadura simplemente brutal y que no propone, digamos, la sociedad perfecta. El mito no la acompaña, el mito, la leyenda.
las revoluciones socialistas vienen acompañadas de un mito, aunque muchas veces se hayan traducido en dictaduras más espantosas, más sanguinarias, más terribles que las dictaduras de derecho. Sin embargo, esa comparación que tú haces es peligrosa. Todas las dictaduras son malas. Todas las dictaduras. Fidel Castro es malo, Pinochet es malo también. Destruyó una democracia, existía aquí una democracia en Chile. Fidel Castro no destruyó una democracia, Fidel Castro destruyó una dictadura corrompida, brutal, que era la dictadura de Batista. Entonces, yo no apruebo, pero entiendo por qué la muerte de Fidel Castro provoca, digamos, unos entusiasmos que la muerte de Pinochet no puede provocar, ¿no? Pero podríamos decir de manera muy fría, con sangre de reptil, que objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería... Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una segunda pregunta, tercera, porque la idea de aprovechar tu visita es precisamente meternos en temas que son complejos. No nos olvidemos que en Chile Pinochet sacó casi la mitad de los votos en el plebiscito del sí. Y eso me lleva a una... No es que yo esté diciendo que eso está bien, estoy simplemente constatando los hechos. Me lleva a otra pregunta. Hace poco, recién, y por eso me meto en este tema escabroso, el Foreign Affairs publicó un artículo que se llama The End of the Democratic Century. Y hay una serie de estadísticas en esa revista que es muy prestigiosa que muestran, por ejemplo, y en un artículo del Washington Post también, que en Brasil el 47-48% de la ciudadanía, 48%, casi la mitad, prefiere una dictadura militar hoy día. Lo puedo enviar, por eso digo, es chocante, pero también en el caso de Estados Unidos, el Foreign Affairs muestra que las encuestas en los mayores de 60 años para arriba, 2/3 dice que es muy importante vivir en una democracia, pero si tú vas a los menores de 35 años, dice es 1/3, menos de 1/3 los que dicen que es importante vivir en una democracia. Y tienes lo mismo en Europa, la cantidad de gente desde el año 95 hasta ahora, esto es todo el Foreign Affairs, se ha triplicado la cantidad de personas que ve con buenos ojos, todavía obviamente no es una mayoría, eso está claro, pero que ve con buenos ojos el tema de un gobierno autoritario. Yo sé que tú eres más optimista que Jean-François Revel en esta materia. Jean-François Revel pensaba que las democracias de alguna manera tenían algunos gérmenes que las conducían a la autoritaria. ¿Cómo enfrentamos entonces esta tendencia que se está imponiendo de alguna manera de más simpatía por regímenes que son claramente autoritarios y que son una efectiva amenaza a la libertad individual? Bueno, digamos, es una ingenuidad creer que las dictaduras son todas impopulares, ¿no es verdad? Yo he escrito una novela sobre Trujillo y Trujillo, desgraciadamente para los dominicanos, era muy popular, era un hombre muy popular. Si el pueblo dominicano hubiera echado mano de los ajusticiadores de Trujillo, la noche que mataron a Trujillo, probablemente los hubiera destrozado, hubiera acabado con ellos. El entierro de Trujillo demoró días, porque demoraron días las colas de los dominicanos que fueron a rendirle homenaje al cadáver.
Las dictaduras son a veces y con frecuencia populares, muy populares. Es la más antigua tradición de la humanidad. La democracia es una deformación que aparece tarde en la historia del mundo y todavía hay en la democracia algo que enfrenta una tradición profundamente arraigada en nosotros, vivir en la discrepancia, convivir pensando distinto, creyendo cosas distintas. Eso es algo sorprendente que va contra las grandes tradiciones de la humanidad, y por eso es que la democracia, que ha revolucionado profundamente la vida de las naciones, no es fácilmente aceptada, porque enfrenta una tradición que representa todo lo contrario. Los caudillos, los hombres fuertes, los grandes caciques, esa es la gran tradición de la humanidad. Cuando aparece un Hitler, o cuando aparece un Mussolini, o cuando aparece un Stalin, o un Fidel Castro, hay una tradición que viene de muy atrás, que está ahí de todas maneras manifestándose, apareciendo. Es una tradición irracional, es una tradición que no obedece a la razón, es una tradición que tiene que ver con ese instinto, con esa pasión, esa emoción que somos también los seres humanos. Entonces, lo que es anormal es la democracia. Eso es algo más bien excepcional en la vida de la humanidad, y es lo que ha transformado profundamente a la humanidad, que ha desbarbarizado la vida, el salvaje, el hotentote. Esa es la gran tradición de la humanidad. Entonces, cuando aparece un Fidel Castro o aparece un Pinochet, es esa tradición la que de pronto recobra sus viejos fueros. Entonces, debajo del civilizado hay siempre un salvaje. La tribu está siempre allí, y por eso es que ocurren de pronto esas regresiones también. Venezuela, volvamos a Venezuela, ahí lo tenemos cerquita. Venezuela era una democracia. Venezuela había acabado con la dictadura de Pérez Jiménez. Venezuela durante 40 años fue una democracia que trajo muchos beneficios al pueblo venezolano. En la América Latina, barbarizada por las dictaduras, Venezuela era una excepción a la regla. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que ese país próspero, ese país donde la democracia estaba trayendo enormes beneficios a toda la sociedad, de pronto cayera rendida ante la demagogia de un pobre diablo como el comandante Chávez? Eso explica. Wrestling has more than one royal family.